Diariamente nuestro organismo se expone a diversas agresiones que pueden afectar nuestros tejidos, y para que el sistema inmunitario pueda cumplir con sus funciones homeostáticas y de defensa, necesita censar constantemente lo que ocurre en los tejidos y distinguir entre lo que es normal o constitutivo y lo que representa un peligro potencial. Para esto, la inmunidad innata posee receptores tanto en las células como en los líquidos del organismo que le permiten reconocer ciertos patrones moleculares que se asocian a daño celular y patrones moleculares que caracterizan a los microbios. Por ejemplo, las células del sistema inmunitario innato pueden activarse ante la presencia de lípidos y carbohidratos complejos como el lipopolisacárido, que son sintetizados por microbios, pero no por las células de los mamíferos. Por tanto, la detección del lipopolisacárido por los receptores del sistema inmunitario delatarían la presencia de algún patógeno en nuestros tejidos. Si se produjera un daño en un tejido, saldrían a circulación también algunas moléculas intracelulares, como por ejemplo el ATP o la cromatina, que solo deben existir en el interior de las células. Por lo tanto, la detección de estas moléculas también sugeriría la existencia de un daño tisular, activando al sistema inmunitario para trabajar en su reparación. Estas señales de daño solo se producen por muerte no fisiológica de la célula. Durante la apoptosis o muerte celular programada, estas moléculas no salen a circulación y por lo tanto el sistema inmunitario no es activado. Todas estas moléculas poseen determinadas características comunes y siguen ciertos patrones moleculares que las hacen diana de los receptores del sistema inmunitario innato. Como este sistema se ha especializado en mantener la integridad estructural y funcional de nuestros tejidos, y para eso debe detectar todo aquello que represente un peligro para el organismo, estas secuencias moleculares o patrones moleculares son denominados patrones moleculares asociados a peligro, del inglés danger. Las de origen externo, al encontrarse habitualmente en los microorganismos, son denominados patrones moleculares asociados a microbios o MAMP, MAMP, y aquí me gustaría hacer una aclaración. En mucha literatura aún se utilizan las siglas PAMP, PAMP, pues se referían a los patrones moleculares asociados a patógenos. Desde hace ya unos años se demostró que estos patrones moleculares se observan en los microorganismos, sean o no sean patógenos. Por eso lo correcto es decir patrones moleculares asociados a microbios y no PAM. Bueno, estos patrones moleculares presentan estructuras químicas muy diversas, pero comparten tres características esenciales. 1. Están presentes en los microorganismos, pero no en sus hospederos, es decir, no están presentes en los animales superiores. 2. Son esenciales para supervivencia o patogenicidad de los microorganismos. Y 3. Muchos de ellos son compartidos por microorganismos diferentes. Seguimos. Las señales que se originan en el interior de nuestro organismo, es decir, que tienen un origen endógeno al ser producidas o liberadas por células dañadas o que se están muriendo, fueron denominadas alarminas o patrones moleculares asociados a daño, y sus siglas son DAM, del inglés Damage Associated Molecular Patterns. Los receptores que identifican a estas moléculas y se unen a ellas son denominados receptores que reconocen patrones o receptores para el reconocimiento de patrones, y sus siglas en la literatura son PRR, del inglés Pattern Recognition Receptors. Estos receptores se distribuyen por todo el organismo y se expresan tanto en las membranas celulares, las vesículas fagocíticas, el citosol y de forma soluble en la sangre. Estos receptores son expresados por los fagocitos, por las células dendríticas, los linfocitos, las células epiteliales y muchos otros tipos de células. Según las características que comparten, sobre todo desde el punto de vista estructural, los PRR pueden agruparse en varias familias de receptores, y así tenemos los receptores tipo TOL, las lectinas de tipo C, los receptores depuradores, del inglés scavenger, los receptores de péptidos metilformilados, los receptores de tipo NOT, los receptores de tipo RIG y los detectores de ADN citosólico. Otra clasificación importante es teniendo en cuenta su localización en el organismo, que como ya mencionamos puede ser tanto en membranas celulares, los endosomas, el citoplasma y de forma soluble en el suero.
Dando una breve explicación de cada uno de estos receptores, vamos a decir que los receptores tipo Toll o TLR, del inglés Toll Like Receptor, se encuentran tanto en la superficie celular como en las membranas intracelulares, como por ejemplo endosomas y lisosomas, y por ello son capaces de reconocer microbios en diferentes localizaciones celulares. Aunque este número puede variar, hasta hoy se han descrito en humanos 10 TLR distintos. Los TLR 1, 2, 4, 5 y 6 se expresan en la membrana plasmática y los TLR 3, 7, 8, 9 y 10 se expresan sobre todo dentro de las células, en el retículo endoplasmático y en las membranas endosómicas. El TLR4 es muy importante en la respuesta a infecciones bacterianas comunes, pues señala la presencia del lipopolisacárido bacteriano. Cuando un TLR reconoce y se une a su molécula diana, se activan varias vías de señalización que inducen la expresión de genes cuyos productos son importantes para la respuesta inflamatoria y antiviral. En esta diapo les dejamos una tabla con los principales ligandos de los diferentes receptores tipo Toll. Receptores lectina tipo C. Las lectinas son proteínas con alta afinidad por los carbohidratos. Algunas lectinas son proteínas integrales de membrana que se encuentran en las superficies de los macrófagos, las células dendríticas y algunas células tisulares, y otras son proteínas solubles que se encuentran en la sangre y los líquidos extracelulares. Los receptores lectina tipo C de membrana median dos funciones fundamentales. Uno, la internalización de microorganismos no opsonizados, y dos, activan vías de señalización capaces de promover la expresión de genes proinflamatorios. Los que se encuentran de forma soluble pueden funcionar como opsoninas y son capaces de activar el sistema del complemento. Receptores para péptidos formilados. La función central de estos receptores es promover la quimiotaxis de los neutrófilos hacia el foco de infección bacteriana. Las bacterias producen, durante su metabolismo normal, péptidos formilados en el aminoácido metionina. Estos péptidos median una notable actividad quimiotáctica sobre las células fagocíticas y en particular sobre los neutrófilos. Receptores basurero o depuradores, del inglés scavenger. Los receptores depuradores forman un grupo diverso de proteínas de superficie celular que se agruparon originalmente en función a la característica común de mediar la captación de lipoproteínas oxidadas por las células. Algunos miembros de esta familia, como el CD36, están implicados en la fisiopatología de la aterosclerosis debido al papel de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas en la activación de los macrófagos y su diferenciación en células espumosas, lo que es parte del proceso de formación de las placas de ateroma. Otros receptores basurero, como el scavenger receptor A, se expresan en los macrófagos y median la fagocitosis de los microorganismos. Receptores tipo NOT. Los receptores tipo NOT son una familia de 23 receptores exclusivamente citosólicos. Tienen la capacidad de captar los componentes microbianos que ganan acceso al citoplasma, como también las señales de daño celular. Actúan de conjunto con los receptores tipo Toll. Receptores tipo RIC. Los receptores de tipo RIC o RIC-like receptor son detectores citosólicos de ARN vírico que responden a ácidos nucleicos víricos, induciendo la producción de interferones de tipo 1, es decir, interferones alfa y beta. Los detectores citosólicos de ADN, del inglés Cytosolic DNA Sensors, son moléculas que detectan el ADN citosólico y activan vías transmisoras de señales que inician respuestas antimicrobianas como la producción de interferón del tipo 1 y la autofagia. La capacidad del sistema inmunitario innato de detectar la infección en el citosol es importante porque parte de los ciclos vitales normales de algunos microbios tienen lugar en el citosol y algunas bacterias y parásitos tienen mecanismos para escaparse de las vesículas fagocíticas hacia el citosol. Por último, presentamos la organización de los PRR según la actividad principal que cumplen luego de ser activados. Esta es una clasificación importante y está directamente relacionada con su localización en el organismo. Aquí tenemos un grupo de receptores que median la endocitosis, como los receptores depuradores,
y las lectinas de tipo C, en específico el receptor de manosa. La mayor parte de los PRR activan cascadas de señalización al interior celular, que culmina con la expresión de genes de citocinas proinflamatorias que favorecen un microambiente activador del sistema inmunitario. A este grupo pertenecen los receptores tipo TOL, los receptores tipo NOT, los receptores tipo RIC, los detectores de ADN citosólico y las dectinas. Otros receptores funcionan como opsoninas, recubriendo las células que luego serán fagocitadas. En este grupo encontramos las ficolinas y los surfactantes A y D, y la lectina de unión amanosa, que además activa la cascada del complemento. La función principal de los receptores de péptidos formilados es de quimiotaxis. De una forma u otra, todos estos receptores favorecen la fagocitosis y la activación de la respuesta inmunitaria. Es muy importante conocer su localización, su función principal y cuál es el ligando que reconoce. A manera de resumen, hay que destacar tres aspectos importantes en relación con la expresión y función de los PRR. En primer lugar, que no se haya restringida a los leucocitos. Todos los tipos celulares expresan receptores para el reconocimiento del patrón, incluso las neuronas. Como norma, los fagocitos y las células dendríticas expresan la mayor variedad y cantidad de estos receptores. En segundo lugar, la expresión de las diferentes familias de receptores no es uniforme en todas las células de la inmunidad innata. Y en tercer lugar, la localización estratégica de los PRR en los distintos tipos de células también cambia según el papel biológico de la célula. En el caso puntual de los enterocitos, los PRR están localizados a los lados de las células y no en su porción apical, que está en constante intercambio con microorganismos comensales. Chao.